Ministro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está estás? usted? Muchísimas gracias por venir a su primera entrevista en televisión como ministro de Transportes. Sí, porque ya he tenido miles de entrevistas en televisión. Señor ministro, en sus primeras palabras como ministro de Transporte, usted anunció que necesitaba 90 días para evaluar la situación de Chincheros, las posibles soluciones y los escenarios. No descartaba nada. Pero la solución ha llegado 5 días después. Le pregunto, ¿la negociación para esta solución empezó antes que usted asumiera el ministerio? A ver, para empezar es importante dejar claramente definido qué es lo que ocurrió alrededor de la suspensión de la adenda, la prórroga de la suspensión. Y esto es importantísimo para que la gente entienda realmente qué había atrás. Nosotros teníamos una adenda firmada y luego entró en suspensión mientras se hacían las consultas que ya nosotros sabemos, y esa suspensión vencía a los 2 o 3 días de que yo juramenté. De no haberse ampliado el plazo de la suspensión, nosotros como Estado nos exponíamos a una situación completamente indeseable, ¿okay? No deseada, que era la exigencia de un adelanto de obra de 40 millones de dólares. Ese era un compromiso que se tenía. Y la otra parte... Derivado de la adenda. Derivado de la adenda. Y la otra parte también tenía un compromiso para hacer efectivo ese adelanto de poner una fianza. Entonces, ambas partes, antes de empezar a conversar sobre las posibles rutas de acción, inclusive desde la anterior gestión, acordaron que lo mejor era ampliar el plazo de la suspensión de la adenda para no tener ese ruido innecesario de un vencimiento en medio de una situación en la que no se sabía por dónde iba a estar el desenlace. Entonces, ¿lo que estaba usted cuidando era un tema estrictamente formal, contractual? Absolutamente. Nosotros tenemos que tomar medidas dentro del marco jurídico. La posición contractual era muy clara y nosotros no podemos simplemente decir vamos a patear el tablero unilateralmente, no vamos a hacer caso a lo que se ha firmado, ni mucho menos. Entonces, la ampliación de la adenda por 90 días nos daba simplemente un espacio de refrigeración de las condiciones para que no estemos obligados a cumplir algo sobre una ruta que no necesariamente íbamos a tomar. Las dos partes están absolutamente de acuerdo en que se amplíe ese plazo. Eso no quiere decir, y aquí es donde yo necesito afinar con claridad el concepto, eso no quiere decir que el plazo iba a tomar 90 días para recién saber cuál era la solución. La solución no necesariamente iba a tomar 90 días. Cualquiera haya sido la solución, entre papeles, revisiones, contratos, redacciones de contratos, vistos buenos de las partes que integran desde el Estado esta figura y también por el lado privado, toma, como tú sabes, 2 meses, 2 meses y medio. Teníamos un margen de holgura suficiente para tomar decisiones. Si la decisión venía antes, si la decisión se definía con anterioridad a ese plazo, bueno, el plazo pues era un sobrante. Lo que pasa es que lo que sorprende es que horas antes de que usted juramente, el gobierno defendía morir la adenda y la continuidad con Cuntrubasi. Y ahora, 5 días después o 6 días después, usted lo que nos plantea es divorcio por mutuo disenso, por mutuo acuerdo. Y entonces uno dice, ¿qué cosa cambió? ¿Qué razones movieron al gobierno y a Cuntrubasi para dar una vuelta de 180 grados? Sí, cuando nosotros, a ver, para empezar, aquí quiero poner las cosas en su real perspectiva. Hace 7, 8 meses, cuando se empieza a poner la solución de la adenda en la mesa, estábamos en un escenario muy distante del escenario que estamos en este momento y en el que yo he tenido que enfrentar la toma de decisiones con respecto a este problema. En ese momento, Enrique, como tú bien sabes, teníamos un contrato lamentablemente con deficiencias, un contrato que tenía algunos vacíos en el aspecto financiero material. Estos vacíos no permitían satisfacer todas las variables de forma óptima con respecto a los intereses del Estado, y eso lamentablemente lo hemos heredado. Sin embargo, el Estado es quien había firmado y esa situación teníamos que manejarla de una manera prolija, sin ninguna
torpeza jurídica. ¿Ok? Buscamos con la adenda, y aquí hay que reconocer el esfuerzo de Martín Vizcarra, de Fiorella Molinelli, de todo el equipo que estuvo involucrado en este ejercicio, la adenda buscaba solucionar esos vacíos. Lamentablemente sabemos cuál ha sido el desenlace, la falta de consenso, no se ha logrado políticamente, digamos, embarcar esto hacia un buen puerto y hemos visto cuál era el desenlace. Cuando yo entro, tengo un abanico de opciones que incluso el Premier la presenta claramente y definitivamente eso no lo puedo tomar yo, la decisión no la puedo tomar en 2 o 3 días, es una decisión que hay que estudiarla bien, hay que buscar el máximo interés del Estado, defender los intereses del Estado, darle al Cusco una salida óptima en términos de tiempo y de eficiencia, y considerando todas esas variables y además los antecedentes inmediatos de la adenda, es que hemos tomado este tren. Y aquí saludo también la disposición del consorcio para dialogar. Eso le quería preguntar, ¿se allanó fácilmente Conturhuasi a esta negociaciones no son fáciles, estas negociaciones no son fáciles, pero hay una disposición al diálogo. Evidentemente los arreglos son mejores que los juicios, y esto lo sabe todo el mundo, por los que ha pasado por un juicio o una Porque no posición. solamente está aceptando la resolución, sino está aceptando no volver a licitar. A ver, lo que ocurre aquí es, hay que dejarlo muy claramente, el acuerdo no está incluyendo no volver a licitar, ni siquiera lo hemos puesto en la mesa. Es una decisión de ellos. Yo no les he preguntado si están o no interesados en volver a licitar. ¿Y de dónde sale esa versión? No lo sé de dónde lo has escuchado tú. El acuerdo es muy claro, nos vamos hacia el mutuo disenso del contrato. De este contrato. De este contrato. O sea, ellos están en posibilidad de volver a licitar. Vamos por partes. Después viene el futuro. Y el futuro se construye con 3 etapas. Yo voy a entrar al futuro, pero antes de eso quiero preguntarle. Por supuesto. Con esta solución que usted ha negociado, le pregunto, ¿con pleno acuerdo del presidente de la República? Bueno, el presidente nos encargó solucionar el problema a la luz de lo que estaba ocurriendo. Todas las decisiones que se toman, digamos ya de las decisiones de la fase final, participan hoy evidentemente no solamente el ministro, el premier y el presidente está informado permanentemente. Porque el presidente era el principal defensor de la adenda, Pizarrita Es que la adenda, Enrique, para ese momento, en esas circunstancias, cubría los vacíos. Muy bien, y justamente a eso iba mi pregunta. ¿Esta solución que usted plantea, radicalmente opuesta a la anterior, no desautoriza al equipo al que usted felicita? De ninguna manera. El equipo al que yo insisto con la felicitación y celebro el esfuerzo que le han puesto a esto para tratar de sacar adelante algo que lamentablemente estaba mal concebido. Desde su definición inicial habían vacíos de carácter financiero no menores en el contrato. Y este equipo se ha fajado literalmente y ha hecho todo lo que estaba en sus manos para sacarlo adelante. Hay que reconocer ese esfuerzo. Sin embargo, las condiciones finales en las cuales se presentó esta figura no fueron favorables. ¿Pesó en este acuerdo de mutuo disenso el informe de la Contraloría? De ninguna manera, no pesó. ¿No? No. ¿No lo tuvieron en cuenta? No lo tuvimos en cuenta. ¿Cuál fue el factor principal entonces? ¿Fue el rechazo de la ciudadanía? Esta última encuesta que nos dice que la mayoría del Perú veía corrupción en el tema de la adenda de Chinchero. Mira, esta es una decisión en la que ya en el mundo de los negocios, yo vengo del mundo empresarial, Enrique, las cosas tienen un momento, las oportunidades se dan bajo ciertas condiciones, hay caminos que tomar. Hay costos de oportunidad, hay una serie de variables que no necesariamente se toman en cuenta a nivel del Estado o políticas. Y el consorcio evidentemente era consciente de que día a día también estaba jugando un papel de deterioro de su posición. A nadie le gusta estar involucrado en un problema de esta naturaleza. Entonces llega un momento, más allá si es que hubo o no hubo un informe de la Contraloría, si es que el ambiente estaba caldeado, manoseado, políticamente yo creo que tenía una sobrecarga innecesaria, llega un momento en que empiezas a considerar otros caminos posibles. Y es ahí donde se abrió esta puerta, una puerta ordenada, respetando el marco
jurídico de mutuo disenso. ¿Esta puerta se abre cuando usted llega al ministerio o ya se estaba abriendo antes de que usted llegue? No sé los detalles con anterioridad. Yo antes estaba completamente involucrado ¿En su sector? En mi sector, en la pesca y en sacar adelante el mundo de las pequeñas y microempresas. Detalles habrán. Yo con el paso de los días tendré muy claro si en algún momento hubo o no hubo eso como alternativa, pero eso ya no importa, no es relevante, Enrique. Lo importante es saber que tenemos ahora una salida consensuada, que vamos hacia una solución definitiva del aeropuerto en el menor plazo posible. Se iniciará el movimiento vamos a hablar del tierras. futuro. Lo que pasa es que mi pregunta iba porque seguramente mucha gente le va a decir tanto tiempo insistiendo con Kunturwasi y en 3 días resuelven el contrato. Pero en fin, usted ha hablado de gastos que hay que reconocerle a Kunturwasi. Y es obvio que al momento de conversar sobre el mutuo disenso, alguna cifra se puso sobre la mesa. ¿Cuál es aproximadamente ese gasto de Kunturwasi? No puedo adelantar ninguna cifra porque no se ha puesto todavía esas cifras sobre la mesa como estás mencionando. Sin embargo, evidentemente órdenes de magnitud auditables existen para cada una de las principales partidas. Y aquí yo haría muy mal en tratar de adelantarme. Esto también va a formar parte de un proceso de negociación. Entonces, no nos adelantemos a escenarios de cuantificar algunos. O sea, la negociación todavía ¿no? está abierta. La negociación hasta que nosotros no terminemos de firmar el último documento está abierto. Y yo quisiera invitar a toda la ciudadanía, incluyendo evidentemente la prensa y los actores relevantes, a tener un poquito de paciencia, porque no podemos avanzar dentro de una tormenta mediática con cada uno de los aspectos de un contrato entre el Estado y los privados, porque no se traban las cosas. Ministro, ¿cuándo se tendrá el nuevo esquema de licitación para Chinchero? Lo vamos a preparar, tenemos la suerte, entre comillas, que hay una fase inicial que implica el movimiento de tierras y estos son entre 18 y 24 meses, dependiendo qué tan rápido se pueda hacer, lo va a hacer el Estado. ¿Y la construcción la va a hacer el Estado? ¿No? Una obra pública. Claro, pero obra pública. ¿Y la construcción física del aeropuerto? Estamos en la evaluación, lo más probable es que sea el Estado. Es que sea el Estado, pero yo no descarto que pueda hacerse un paquete donde también se concesione la construcción y la operación y el mantenimiento. Hay una ventaja en tiempo y de alguna manera no tiene por qué ser descartado ese escenario, que el que va a operar también sea el que construye, porque evidentemente le va a interesar que la construcción salga perfecta si es que después va a operar, ¿no? Por ahí hay una variable a considerar, pero yo no veo ninguna restricción para que el Estado, es una obra menor, o sea, esta no es una obra gigantesca, ni mucho menos, es una obra relativamente chica para los grandes proyectos de infraestructura del país. El Estado perfectamente podría, en un escenario, construir el aeropuerto para luego licitar la operación. A mí me gusta seguir manteniendo la opción también de concesionar, de licitar la construcción. ¿Usted va a ir al Cusco mañana? Sí. ¿Van a aceptar ustedes que el gobierno regional del Cusco sea socio en el proyecto? No estamos todavía considerando... ¿Es un pedido del gobierno regional? Sí, vamos a estudiarlo. Como ministro de Estado, ¿le incomoda la presencia de Edgar Alarcón en la Contraloría? No es que me incomode la presencia de Edgar Alarcón, ¿no? Pero sí creo, Enrique, que la Contraloría pues tiene que ser una entidad absolutamente incuestionada, ¿no? No hay forma de tener una institución cuestionada tratándose de la Contraloría. Es casi como una contradicción ahí implícita en la definición de la Contraloría y su quehacer en el escenario público, ¿no? Señor ministro, hay un tema que va a tener usted que enfrentar incluso con la construcción del aeropuerto de Chincheros, con la reconstrucción y con todo eso. Y es el tema de con qué constructoras usted va a tener que contar, ¿no es cierto? El presidente... Contaremos con todas las constructoras legalmente habilitadas para poder participar. Pero ahí hay un tema, porque el presidente ha dicho que no se puede discriminar y que las investigadas no tienen, hasta que son condenadas, que ser discriminadas. Pablo de la Flor, sin embargo, ha dicho, no, yo prefiero no trabajar con ellas. El primer ministro primero dijo que sí podían y ahora dice que los exhorta a no participar. Y el fujimorismo ha presentado... Es la reconstrucción, ¿no? Sí, el proceso de la reconstrucción por la inmediatez. Pero viene ahora un proyecto de ley del fujimorismo donde va a prohibir que cualquier empresa que haya sido socia de las empresas condenadas o acusadas de corrupción
participen en obras con el Estado. Bueno, ¿Usted está de acuerdo con esa norma? Si ese proyecto de ley se concreta, evidentemente nosotros somos respetuosos de la ley y tendremos que tener esa consideración y esa restricción. ¿Pero está usted de acuerdo con esa norma? Es una norma que puede servir en determinadas situaciones y puede considerarse también exagerada en otras, ¿no? Lamentablemente aquí hay un menú para todos y de todo servido, entonces no me atrevería a decir si es que estoy de acuerdo o no con una norma que tiene tantas aristas, ¿no? Hereda usted también otro tema complicado que es el de los Juegos Panamericanos. No voy a tocarlo en profundidad porque en otra entrevista tocaremos los otros temas que usted tiene pendientes, línea 2 del metro, ampliación del aeropuerto, pero le pregunto, ¿está usted convencido de seguir adelante con la organización de los Juegos Panamericanos? Mira, yo estoy convencido de que es un compromiso asumido, de que más del 60% de la población quiere realizar los Juegos Panamericanos en su país. Es una super vitrina de nuestro país al mundo. Vamos a hacer un escenario privilegiado con la organización de los Juegos, entonces en ese sentido estoy de acuerdo. Es un reto importante y coincido contigo. Tenemos que ponerle la fuerza, pero tenemos que ser lo suficientemente serios en el abordaje de nuestros compromisos y el cumplimiento de los mismos. Pero ¿no? eso queremos entrar en un momento en el cual el Perú tiene varios otros retos como el de la reconstrucción justamente. Pero la reconstrucción, por ejemplo, Enrique, ¿tú has visto que se haya detenido o que esté debilitada porque estemos organizando los Juegos Panamericanos? No, todavía no empieza la reconstrucción. Ya empezó, acabamos de aprobar, por ejemplo, la construcción de 65 puentes con Pablo de la Flor la semana pasada y hay otras acciones vinculadas a carreteras, a hospitales. La reconstrucción ya empezó hace rato, no sé por dónde crees que no ha empezado. Ministro, lo comprometo para que más adelante, una vez que tome ya pleno contacto con todos los temas del sector, volvamos a conversar, pero una pregunta chiquita. Como ex ministro de la Producción, ¿qué opina usted de la situación que enfrenta los productos de marca Pura Vida del Grupo Gloria? Una situación compleja porque ha sido rechazado de Panamá, ¿no es cierto? Pero además pone a los consumidores peruanos en la situación de todos creíamos que era leche y resulta que no es leche. Sí, es una situación compleja. No tengo toda la información detrás de cómo ha venido armándose este caso, qué es lo que se ofreció y qué es lo que ha estado ocurriendo. Me parece que aquí hay que hacer una evaluación seria, profunda, de ver qué cosa es lo que se ha ofrecido y qué cosa es lo que se ha entregado, ¿no? Señor ministro. Una complicación para Pedro Lechea. Una complicación para Pedro Lechea que además ya viene porque después hubo también una sanción a otra empresa o creo que a otro producto que señaló que era sin lactosa y resulta que no era cierto. Entonces ahí hay una situación que a los consumidores les preocupa. Sí, vamos a verlo. Obviamente no es un tema de su sector, pero se lo quería preguntar como es ministro de la Producción. Te tengo que robar medio minuto para aclarar una noticia que ha estado dando un poco de vueltas, Enrique, sobre la continuidad de Fiorella Molinelli en el viceministerio. Como digamos, sabemos... Fue la que defendió a morir la adenda. Fiorella renunció al ministerio... ¿Puso su cargo a disposición? No, renunció, Enrique. Primero, ella anunció que puso su cargo a disposición. Y al minuto tomó la decisión de renunciar y yo quiero aquí celebrar el empuje que ha tenido Fiorella en todo esto, el compromiso que ha tenido Fiorella y Martín y el equipo, pero particularmente Fiorella por esta posición. Ella va a recolocarse en un cargo de importancia en el Ejecutivo y quiero dejar claro que ella es la que renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo no le pido la renuncia, esto es una cosa que vale la pena aclararlo. Señor ministro, muy reconocidos por su presencia. Muchísimas gracias. Volveremos a conversar. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con la vicepresidenta del Congreso. Hay varios temas ahí pendientes también. Volvemos.